¿cuáles serían estos sectores punteros que más afectados están por esta nueva manera de responder a las necesidades de sus clientes? Y como mencionas también una diferencia entre países, ¿cuáles serían los países en donde realmente está más avanzada? Bueno, hay determinados sectores y determinados países. Empecemos por el nuestro. Sí. Si hablamos en España, por ejemplo, el sector bancario es un sector que se ha evolucionado a pasos agigantados. Y además es un early adopter, adopta tecnologías e incluso establece, digamos, areneros, que decimos aquí en España, los sandbox, para intentar ver cómo esas estructuras o cómo esas tecnologías pueden llegar a influir en el desarrollo de sus negocios. Por ejemplo, existen importantes consorcios bancarios en España que están ya estudiando la posibilidad de cómo incorporar blockchain en sus procesos de relación con sus clientes y también con terceros, incluso con sus propios competidores, ¿no? Sin embargo, hay otros sectores en los que el impacto de la tecnología no ha tenido tanto. Tenemos que pensar, aquí en el despacho hicimos un estudio sobre cuál ha sido el impacto de la conectividad y de la utilización de herramientas tecnológicas por parte de los ciudadanos, y decimos que en Europa, dentro de Europa, los españoles somos los ciudadanos que más utilización hacemos de las tecnologías de la información. Sin embargo, como decía antes, esa llamada, esa necesidad que el propio ciudadano, que el cliente ha puesto en determinados sectores, pues no ha sido así en determinados campos. Por ejemplo, podemos decir que el sector del e-commerce, del comercio electrónico, en la distribución al detalle, pues se ha desarrollado, pero desde los grandes grupos. No ha tenido lugar, por ejemplo, en el comercio de cercanía, que es curioso. Se podría haber intentado también una relación más digital, también más cercana, es decir, introducirte tú en el bolsillo de tu vecino, y sin embargo en ese sector hemos notado que no se ha producido tanto. El comercio electrónico en detalle hemos notado que se ha producido más desde los grandes consorcios y de las grandes distribuidoras de este país, y todos los tenemos en mente quiénes son. Sin embargo, en otros países podemos ver que esto mismo no se ha producido igual. En lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, el desarrollo, digamos, el impacto de la transformación digital en el negocio bancario no ha tenido lugar, no se ha producido a la misma velocidad, por ejemplo, que en Europa, y mucho menos que en España. Sin embargo, en lo que denominamos el sector tecnológico en sí mismo, evidentemente Estados Unidos, en todo lo relacionado a digamos, redes sociales, buscadores de internet y demás, todos tenemos en mente que ellos han sido los verdaderos protagonistas de todo esto. Es interesante esto que dices, sobre todo en un país como el nuestro, con un tejido empresarial tan diverso y muy vinculado a la pequeña empresa, que quizás el gran reto de la transformación digital está en la pyme, más que en las grandes compañías, ¿no? Y los principales esfuerzos en el futuro tendrían que venir por aquí. Obviamente. Y es más, precisamente lo que hablaba yo de que el sector, la transformación digital se ha tomado como un elemento más dentro de la competencia. Es decir, se han dado cuenta, sobre todo a partir de la crisis del 2007, determinados sectores han visto que si introducían tecnología de la información y las comunicaciones en sus procesos productivos, era un elemento diferenciador entre sus competidores, y sin embargo en las pequeñas y medianas empresas o incluso en las micropymes no se ha hecho la misma reflexión, es decir, no se ha invertido en ese desarrollo para relacionarse, cuando sabemos que el 90 y largos % del tejido empresarial de nuestro país y de la Unión Europea, sin embargo, no han sido tan receptivos a lo que yo le llamo el mensaje del ciudadano a transfórmate. Es decir, todos llevamos en nuestros bolsillos tecnología que nos permite comunicarnos con todo el mundo, sin embargo, no somos capaces de comunicar con el comercio de cercanía, con esa pyme pequeña con la que sí existen determinadas iniciativas muy loables y muy plausibles por parte de muchas pymes, pero no es la generalidad dentro del tejido empresarial español.